¿Por acá o por acá? Y hay que preguntar, pero a mí me suena que debe ser para allá. Mira, Festa del Libro y de la Libertad. Fiesta del Libro y de la Libertad. Un hermoso día, ¿eh? ¿Querés que preguntemos ahí? Espera, vamos un poquito más. Si no, le preguntamos a alguna persona. Sobre la pared. Allá, ¿no? Allá se ve ahí. Eso que dice Bancomat. Ahora se los vamos a mostrar. Si ustedes vienen por acá, un Bancomat no es otra cosa más que un cajero electrónico. Cajero automático, ¿no? Claro. Mira. Mira eso Ahí está. Para mí es allá. Sí, no es una iglesia, es la torre. En los edificios de estos, qué bonito, ¿no? Bueno, no sé si lindo o feo, raro. Esta vereda hecha con granito me hace acordar a algunas veredas allá en Ushuaia. Es pórfido, es el famoso pórfido de la Patagonia. Sí, mira, ahí está la que decía la señora que había una calle pronunciada, con una pronunciada bajada, ¿no? Sí. Así que vamos con la pronunciada bajada. Sí. Allá vamos. Mirá qué bueno que está esta parte, ¿no? Sí. Allá. ¿Estás seguro que vamos bien por acá? Me parece que no, ¿eh? No, me parece que no. Lleguemos hasta el final ahí. Pero vamos a llegar hasta el final allá y va a ser un final muy final. ¿Querés que me fije en el GPS? Es que esto no me parece que estemos yendo. No lo veo esto como una calle habitual, como decir, che, voy al municipio y voy por esta calle, ¿no? De hecho, ahí hay todo como un puente. El puente. Claro, ¿ves? Se siente más fresquita. Mirá qué lindo que está todo esto acá. Súper fresquito. Este agua capaz que puede hacer que venga del Nonchelo, que es el río de Pordenone. Salimos, llegamos acá y allá se ve la torre del municipio. Esta es la calle, la que cruza, ¿no? La Vícolo de Lemura. Sí. Mira, otro túnel más. Sí, bueno, un túnel, ponele. Túnel un puente. Para caminantes. Sí. Esta podría ser cualquier callecita de España también, ¿no? También, sí. Sí, ya voy. Me está llamando el café a los gritos. Ahí está, mirá. Y acá está claro, esta es la plaza. Acá es donde Daniel pretende levantar el dron. Me van a dar una patada en los dientes cuando pregunte eso. Creo que acá es la comune, a ver. No. Ahí no dice. El comune está ahí, si no me equivoco. ¿Qué dice? A ver, no sé, porque Carmen decía que no. A ver, dice acá, Palazzo Comunale. Mira, ¿cuál será? Es parecido, ¿no? Esto es. Y claro, ¿qué te estoy diciendo que era este? Obvio que era una este. iglesia. No, este es el Palazzo Comunale. 1291, edificio gótico. Acá es donde está anotado el nacimiento de mi abuelo. Y acá está hoy anotado como ciudadano. Estaba contando, Carmen, que acá está anotado el nacimiento de mi abuelo, ¿no? Y el tuyo. El acta de Nachita, del nono, y el mío también, acá. ¿Y qué siente? ¿Eh? ¿Qué siente? Es raro, ¿no? Es raro.
estar tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. La reja está abierta. ¿Qué horario es? La 1:30. Y si no, vendremos mañana, ¿viste? Sí. Mirá qué bonito que es todo esto. Miren los techos. Año 1291, gente, 1291. Es decir, siglo XIII. Y estamos en el siglo XXI. Enfrente está la iglesia. Es decir, enfrente está ¿qué? La chiesa, la iglesia. Número es el 64. Yo creo que está cerrado. Sí. Chiuso. Chan. Vinimos al municipio y lo encontramos cerrado. Bueno, pero es porque son más Pues de vinimos las 2 de la justito tarde. en el horario de cierre y no encontramos a nadie. Vamos a venir mañana, ¿sí? Mañana. temprano. Mañana tempranito. Sí, igual imposible terminar de conocer algo como esto, ¿no? Sí. Tenemos mucho para contarles, mucho para compartir. Sí. Pero ¿sabés por qué llegamos tarde? Porque nos quedamos charlando con la señora del estacionamiento. Ah, sí, claro. Porque 1:30 pagamos el estacionamiento. Sí. Nos quedamos charlando con la señora, que era divina la señora, pero nos quedamos charlando un montón de tiempo y después vinimos caminando como dos tortolitos Sí, y por se nos, tele. claro, y se nos fue. No, pero vinimos rápido, Sí, sí. vinimos bien. Pordenone, Friuli, Venezia Giulia. Anche para la gente de acá, para los nativos friulanos y los friulanos de alma, se habla de Friuli solamente, no de Friuli, Venezia Giulia, ¿no? De hecho, la bandera actual, vení que no entras en cuadro, la bandera actual es diversa, es diferente a la bandera originaria del Friuli. Ya la bandera propia del Friuli, esa bandera quedó como histórica, ya no se usa más, la estamos poniendo en pantalla. Ahora la nueva bandera es la bandera de la integración regional de Friuli con Venezia Giulia, que es un águila lateral. Esto se pone después en la edición, ¿no? Pero la estamos poniendo en pantalla igual. Y vamos a ver la torre esta, que es el campanario, ¿no? El campanile di San Marco, ¿eh? Campanile de San Marco, donde yo quería subir el dron y mañana voy a ir a pedir por favor que me dejen subir el dron. El campanile, el comune e la chiesa, la iglesia. ¿Qué hora es ahora? Las no tengo idea, pero deben ser las 3:30, las Sí, 4. Pocos naturales, ¿no? Se ven algunos turistas, Sí. pero no hay mucho movimiento. Mucho movimiento no hay. Y todavía están cerrados los negocios. Le hice señas a Carmen, dice así con los ojos para que hable fuerte, porque se obliga de hablar fuerte. Che, yo me veo ahí en la imagen, me veo toda la cara colorada, mirá. Che, yo me veo todo colorado, Te loco. quemaste por el Claro, sol. el sol, mira, el cuello blanco y la cara quemadita. Y la moto. Pero Claro, es- en la moto. Claro, sí, es que sí, hay un calorón acá tremendo. Sí. Miren qué linda la arquitectura, qué belleza, ¿no? Hago un plano más abierto hacia mi derecha también. No para verme yo, sino para que se vean los edificios. Que no puedo dar vuelta a la cámara esta. Este es el teléfono de Carmen, que realmente filma bárbaro. Pero todavía no hemos encontrado cómo hacer para dar vuelta la cámara en la misma filmación, como sí lo puedo hacer con mi teléfono, que hago tuc, 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 tuc y lo voy cambiando, ¿no? Buonasera. Buenos días. Parla español. Lo stesso, Italia, España, Argentina, siamo. Chao. Y seguimos buscando un lugar para tomar un cafecito. Igual tampoco es que hicimos 7 kilómetros, ¿qué No. recorrimos? 300 cuadras. metros, 300 metros. Por eso, vamos buscando, seguimos buscando. Ahí hay otras mesitas, pero igual me llama la atención que haya todo poco movimiento. Pero también, claro, Es la hora para mí. es la hora y el día. Es un lunes a las 4 de la tarde, la gente normal está en sus actividades y nosotros, bueno, esto es una actividad. Nosotros lo tomamos esto como una actividad también con responsabilidad y cariño, porque es una actividad cultural
en todos los sentidos de la palabra, que compartimos con todos nuestros amigos del otro lado de la pantalla, que día a día son más. Vamos a aprovechar con la tricolore, ahí está, ¿no? Queremos aprovechar esta parte del video para agradecer a todos los suscriptores que se están incorporando acá desde que llegamos a Italia, ¿no? Así ponemos ahí la tricolore arriba con nosotros, los nuevos suscriptores italianos que se están incorporando y que nos están recibiendo con muchísimo cariño, y realmente nos sentimos en casa. Estamos en casa, estamos en Italia, se llama casa, ¿no? No sé por qué la señora me habla de una palabra en italiano que no comprendo, dice gelato. No sé si ustedes saben qué cosa es un gelato, me lo dejan en los comentarios, porque como yo no sé qué es un gelato, no vamos a ir a buscar un café, porque gelato, ¿no? Yo no escuché nunca esa palabra. Y claro, Carmen me dice, con razón no encontramos alojamiento, porque nos estamos volviendo locos encontrando, bueno, locos ya estamos, ¿no? Pero nos estamos volviendo locos buscando un alojamiento. Claro, y acá dice, Pordenone, Festa del Libro de la Libertad, del 17 al 21 de septiembre. Claro, estamos en plena fiesta, por eso está todo ocupado. Voy a dar vuelta al teléfono, tengo que apagar porque no sé cómo hacerlo para dar vuelta a este. Y les vamos a mostrar unos precios. Carmen dice, vamos a ver unos precios de unas ropas acá en Pordenone, en el Friuli Venezia Giulia. Le tiro una antes que lo muestre, ¿no? Una remerita que está ahí, 49 euros, para que se vayan manejando. 79. 49. Ah, la que está allá. A ella le encanta discutir. Esa es 79. Es un deporte gratuito, sí, pero mira, yo no voy a cortar para que... ¿Cuál es la de esa que dice? 49. Ah, 49. Por eso ahora damos vuelta a la cámara para que se vea mejor. Mira, y Carmen, te estoy enfocando la nuca. Mirá qué lindo suéter. Esperá que doy vuelta a la cámara. ¿Cuál era el suéter que decís que era lindo? Ese de 79. Teneme el Con casco. piedritas. Teneme el casco. A ver, vamos a hacer un acercamiento. 79, sí, muy bonito. Pero voy a mostrar que yo decía 49, está al lado, ¿no? Ahí, 49 euros, no cabe duda que estaba diciendo la verdad. Pero bueno, a ver, este suétercito 49, el que está al lado con piedritas 79. Tenemos esta camisita de Pocahontas, está también 79. Un jean con elástico, 119 euros. Después este pantalón, ¿no? Pantalone, que dice el par, ¿qué serán? ¿Dos pantalones? O un pareo. Ah, el pareo. Pantalón el pareo, claro. Pareo, pantalón pareo. 119 euros. La campera esta tejida, 109. La camperita tejida, que está hermosa, Sí, es re linda. 109 euros. Pero hermosa, se ve una... Lástima de no... A ver, ahí está. Se ve una calidad preciosa. Este saco, ahí, miren qué lindo. No sé si se ve bien, pero una confección que se ve de buena confección. Mirá los botones, mirá cómo estas costuras, ¿no? Bueno, este saquito para dama, 149 euros. No sé, ¿qué dice, señora? Venimos mañana, compramos 16, 17 de cada uno. ¿Cómo hacemos con esto? Solo podríamos No, sí. Y acá tenemos, por ejemplo, bracciali, ¿no? Que son brazaletes. Acá podemos comprar estos, 15 euros cada uno. Por 15 euros cenamos. Anoche en el supermercado compramos unos ravioles para hacer esta noche, salsa, una botella de vino del Friuli, un montón de cosas, y pagamos 20 euros nada más. Los supermercados tienen muy buen precio, accesible, o será que los locales tienen precios un poco elevados para lo que uno piensa, pero no es caro. Hasta ahora no es tan caro. Y la parte norte de Italia es mucho más cara. La parte norte de Italia es mucho más caro, pero mucho. A ver, el mismo el mismo alquiler, la misma superficie y comodidades en el norte te puede salir, no sé, 800 euros, y lo mismo en el sur, por debajo de Roma, ¿no? Estamos hablando bien al sur, te puede salir $300 menos, euros menos, 300 euros menos. Pero bueno, Italia de por sí es mucho más caro que España. Pero igual, se consigue. A ver, 2 personas por día comprando en el supermercado, yo creo que con 15 euros comen, almuerzan y cenan, para darse una idea.
y salir a comer a algún lado. Si te comes una pizza, las pizzas estaban más o menos 14 euros, ¿no? La pizza Creo grande. que sí, 14 euros, que te da una pizza que como si fuera individual, pero la individual es el equivalente a la pizza de 6 porciones de Buenos Aires. Sí. Igual, hasta ahora están bárbaras las pizzas. A mí, yo estoy trato de buscar la pizza fea, no la encuentro, pero hasta ahora las pizzas de Buenos Aires, ¿no? Sí. Las pizzas de Buenos Aires dan cátedra, ¿eh? Muy buenas, chicas. Daniel, ¿qué estás haciendo? Estoy catando el banco, como hace mi amigo el Vikingo y Turca de Nómade sobre Ruedas. Un gran cariño de parte de cada Academia Insieme. Catando el banco, ¿dónde? En Pordenone, Friuli, Venecia, Giulia, Italia. Así que amigos, baci. Bueno, estamos en un café que se llama Puerto Rico. Imagínate que vinimos de Italia al café Puerto Rico. Puerto Rico todo junto, no Puerto Rico. Estamos tomando un café, es gracioso porque le decía a Carmen que quería un café en esta taza, pero toda llena. Y claro, va en contra de las reglas, porque o es el expreso común, o es el ristretto, o el lungo, pero el lungo, el largo, el lungo y el largo no tiene nada de lungo. Es la mitad de esta taza. Es la mitad de esto el lungo, la mitad de esto, que es una taza, a ver, esta es la taza normal chiquitita, atenti con esto, ¿no? La taza chiquita, y esta es la que estoy tomando yo. Pero yo la quería completamente llena. Bueno, no pudo ser porque obviamente no pudo ser. Pero igual vino bárbaro el café. Un detalle, uno pide el agua frisante, gaseada, gasificada. Y no tiene tanto gas como estamos acostumbrados nosotros. Es un poquito más suave el gas. Yo tengo que mirar acá, ¿no es cierto? Sí. Es un poquito más suave el gas. Me estoy comiendo esto impresionante. Está tremendo. Y Carmen se está comiendo esto que hacemos un strudel, ¿no? Dulce de naranja. Sí. Dulce de naranja. Un brioche o algo Sí, así. no sé. A mí me gusta lo clásico. Pero bueno, está todo muy rico. Y este café histórico, miren qué lindo que es por atrás. Es histórico, bueno, lógicamente estamos en toda la zona antigua de Pordenone, es todo muy histórico. Esta pared de histórica no tiene nada, esta pared es una intervención moderna, pero para atrás el lugar se lo ve muy bonito. Acá en Pordenone, Friuli, Venecia, Giulia, nos encontramos con una hermana colombiana, Hanna. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Pordenone? Ya casi voy a cumplir 3 años. Mi pareja se encontraba en este lugar y siempre venía, lo visitaba, pero me decidí quedarme, me gustó. Es súper lindo, es una ciudad muy educada, muy tranquila, donde todavía se conservan un poco los valores, donde se conserva un poco el respeto. Y eso es importantísimo para vivir en familia. Muchísimo. Y nos contaba Hanna que tiene una hijita nacida acá, una hijita italiana, ¿no? Sí, se llama Mia Isabella. Hanna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por cruzarse en el camino, que les vaya súper bien, que Dios los bendiga y que sigan haciendo mucho contenido estupendo. Desde Pordenone, Chao. saludos a todo Colombia también, ¿no? Sí. Chao. Estábamos haciendo una foto, la foto reglamentaria de la moto con la bandera de nuestro proyecto, y había un señor que nos miraba, ¿no? Entonces se acercó y nos preguntó, estuvimos charlando, bueno, resulta que es de un diario de acá de Pordenone. Nos estuvo haciendo una pequeña entrevista, nos sacó una foto y bueno, nos propuso subir la nota y las fotos y contar nuestra historia en el diario local de Pordenone. Así que bueno, una cosa linda, una linda historia, una parte más de esta aventura y de este cariño que nos está regalando Friuli, Venecia, Giulia.